Hola compañeros, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas Gracias. tardes, licenciado. ¿Cómo están? Por aquí, cansados, pero ya listos para recibir clase. Excelente, excelente. Hoy quiero comentarles a todos los que se conecten que tenemos un pequeño premio, obviamente de conocimiento para el que se quede hasta el final de la clase. Caray. Esto va a ser objeto de examen en algún momento, pero les quiero advertir que solo a los que están conectados, los que no están conectados, de verdad, ni le pasen copia ni nada, porque también el tema de que estén aquí presentes es merecedor de que se les pueda reconocer en cierta manera la aplicación al estudio que ustedes estén haciendo. Así que, por favor, sean muy celosos con su conocimiento, porque el día que ustedes estén ejerciendo la profesión, no van a estar ahí con su comadre o con su compadre a la par. Van a defender a su cliente de manera personal e individual. ¿Sí? Gracias, Bueno, licenciado. compañeros, el día de hoy, no sé si tienen alguna duda respecto a la clase anterior. Estábamos viendo el elemento personal de la sociedad y estábamos estableciendo los socios, las responsabilidades, las obligaciones, los derechos que ellos tienen. Y ahora vamos a ver un elemento adicional que tiene mucha importancia porque no pudiera existir sociedad sin el elemento personal, que son los socios. El día de hoy vamos a ver el elemento patrimonial, pero ¿alguien tiene dudas de la clase pasada que podamos repasar? Licenciado, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias, Lick. Yo no tengo dudas de su clase, pero más sin embargo quería ver si me podía quedar al final de la clase para hacerle en particular una solicitud. Ah, claro, con gusto, con mucho gusto. Si sin que nos desconecta la clase por el tema del que se programa la clase hasta las 7 de la noche, pues escríbame a mi personal y con mucho gusto pues ahí vemos el tema. Muy Bueno, amable, compañeros, licenciado. el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que era el elemento, vamos a hacer un repaso de lo que es el elemento de socios y establecíamos que hay sociedades que son eminentemente de carácter público y hay otras que son eminentemente de carácter privado. Dentro de las que se clasifican de derecho público, pues están las cooperativas, que por ahí tenemos la ley que vamos a analizar en su momento, que tiene que ver con un tema asociativo y hemos estado hablando la diferencia entre la asociación y lo que es la sociedad. Una es del ramo civil, otra es del ramo mercantil. Y todos estos sinónimos ustedes los tienen que tener presentes porque es indispensable que su mente logre ubicar las figuras legales y jurídicas correctas para la correcta interpretación de la ley. Entonces hablábamos que el elemento personal se constituye por los socios y vimos así rápidamente una clasificación de socios que pueden ser socios industriales, vimos al socio capitalista y vimos al socio mixto. ¿Se recuerdan? Dentro de la clasificación del socio industrial, pues establecíamos que es la persona que va a aportar lo que son servicios, trabajo, en el tema del aporte a la sociedad. O sea, es alguien que va a dedicarse a desempeñar una tarea, una actividad específica para la finalidad de la sociedad sin que con ello tenga que aportar dinero. Hablábamos también que hay un gran derecho que respalda a todos los socios y es la no aceptación del pacto leonino. ¿Verdad? ¿Alguien se recuerda del pacto leonino? Robin, por ejemplo, ¿qué se recuerda del pacto leonino? Sí, Lick, me recuerdo y
recuerdo que era el artículo 34 del Código de Comercio de Guatemala. Sí, ok, pero establezca qué es. A ciencia cierta no me recuerdo ahorita, le soy honesto, pero sé que eran que las cláusulas en la escritura que eran los socios que participaban por ganancias. Muy bien, gracias. Diego tiene ahí, y Rodolfo, después de Diego, por favor, sus Gracias, aportaciones. licenciado. Recuerdo que explicó que el pacto leonino es cuando son nulas ipso iure, por así decirlo. O sea, son nulas de pleno derecho cuando hay una cláusula que dice que solo algún socio tendrá alguna ganancia o lucro, los demás no. Entonces, eso aquí es prohibido en Guatemala. Muy bien, gracias. Y ahora Rodolfo. Buenas tardes, licenciado. Sí, lo que dijo mi compañero, que es cuando existe que un socio tenga todas las ganancias y los demás las pérdidas, está prohibido. Ese es el pacto leonino y está prohibido aquí en Guatemala. Muchas gracias. Ahora, para complementar lo que dijo Byron, porque Byron también dijo algo muy importante, era el tema fundamental del artículo 34 del Código de Comercio. Entonces, compañeros, cuando nos piden dar una respuesta, yo les voy a pedir y rogar de todo corazón que ustedes vayan ya encaminándose a dar una respuesta técnica, correcta y bien orientada. ¿Sí? Entonces, si usted tiene toda la capacidad para poder establecer hasta el fundamento legal, escuchen esta respuesta. Si me preguntaran, licenciado, defina qué es el pacto leonino. Es aquel pacto por medio del cual se establece que uno o más socios únicamente van a ser los que van a poder gozar de los dividendos o ganancias de la sociedad, mientras que otros no, lo cual es nulo de pleno derecho establecido o regulado en nuestro artículo 34 del Código de Comercio. Entonces, di la definición y adjunté o solo le agregué el fundamento legal que Byron nos estaba estableciendo. Así usted integra o alimenta una definición más técnica, más bonita, más completa, ¿sí? Que al final de cuentas, en sus privados les va a servir mucho. Si usted se acostumbra desde este momento a poder definir correctamente los términos, le apuesto que le va a ir bien. Bueno, pero hablábamos del pacto leonino porque establecíamos que una de las diferencias del socio industrial es que este solo aporta trabajo, servicio, no aporta patrimonio. Entonces pudiera decir un socio capitalista, yo a Juanito Pérez no le quiero dar nada de ganancia porque él solo está dando su servicio, ¿verdad? Pero recuérdense, compañeros, que el tiempo es valioso, ¿sí? Entonces, aunque Juanito Pérez no esté aportando capital, pero él está 8 horas de trabajo diarias para que la sociedad se conlleve a un fin determinado y al final de cuentas haya una ganancia. Eso es lo que todos están percibiendo. Entonces, por esa razón es que recordamos el pacto leonino, porque es nulo de pleno derecho el solo momento de pensar de que uno de los socios, cualesquiera que sea, se van a excluir de ciertas ganancias o ciertas pérdidas. Aquí es lo bonito en la sociedad, que los socios por parejo o por completo van a responder de los derechos y de las obligaciones, ¿sí? Perdón, ¿me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, por favor, ojo, no se confíen porque si usted da una definición a medias de su examen, así se le va a calificar, ¿sí? Son definiciones que son sencillas, que usted las puede ir alimentando con el fundamento legal para que entonces no tenga usted ningún inconveniente a la hora de su examen. Recuérdense que el primer parcial vale 30. Yo estoy pensando hacer una modificación que el segundo parcial sea también de 30 y que su final sea de 40. ¿Saben por qué? Para que tengan la obligación de estudiar en el final, porque algunos que son muy aplicados, pues ganan con su segundo parcial. Y al final de cuentas, la universidad me da libertad de cátedra para yo poder hacer o jugar con el tema de los puntos para el mejor conocimiento de usted. Le recuerdo que mi intención simplemente es que usted aprenda, ¿verdad? Si usted no quiere aprender, puede todavía cambiarse a otra sección. No son bromas, eso no lo haga. Quédese aquí con nosotros, pero aquí va a aprender. Bueno,
Hablábamos entonces también de que hay obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? Y las obligaciones de no hacer son las prohibiciones, que esas, compañeros, túvelas porque seguro que les viene en el examen. ¿Qué no puede hacer alguno de los socios? Es lucrar con lo que esta sociedad está personalmente, con lo que la sociedad está realizando como actividad económica. Tampoco puede aprovecharse de los recursos de la sociedad, porque entonces también es otro motivo de exclusión de la sociedad. Hablábamos de la obligación de dar. Los socios capitalistas tienen la obligación de aportar el dinero, ¿verdad? En la forma y plazos establecidos. Y que una de las consecuencias de no... ¿Se recuerda que hay dos consecuencias? A ver quién me responde esta consecuencia. Hay dos consecuencias del socio capitalista cuando no cumple con lo que pactó. La exclusión. Esa es una, compañero. Y la otra, que les dije que era la más importante. Que lo Excluir al socio o Una ejecutar. sanción. Perdón. No, por la vía ejecutiva. Obligar a la ejecutiva, la vía procesal civil. ¿Cómo? A ver, ordenemos el compañero que habló de último. ¿Qué dijo? Obligarle ejecutivamente en la vía procesal civil, licenciado. Exacto. Yo les hacía la alusión la clase pasada, ejecutarlo, ¿verdad? Usted, en el término civil, así se le llama. Ejecutarlo significa ir a demandarlo a través de un proceso ejecutivo, puede ser en la vía de apremio o en la vía ordinaria, para que usted pueda reclamar ese pago en concepto que la persona se había comprometido. Bueno, eso es un refresh nada más, compañeros. No se les vaya a olvidar, estudien el código, no se confíen porque el código es la clave de todo. Recuérdense que la fuente principal del derecho, en este caso mercantil, es la ley. Sí, hay cosas que yo no voy a poder tocar del tema del Código de Comercio porque van inmersos dentro de lo que hablamos en el tema doctrinario. Sin embargo, su obligación, compañeros, es basarse en el Código de Comercio. Si usted no lee el Código de Comercio, entonces no le va a ir tan bien. Ahora vamos a ver otro elemento fundamental que es el tema de el patrimonio y capital. Y antes de que nos quita la pantalla, Lick, regresala. Bueno, hablemos, gracias. Vamos a hablar de una diferencia muy importante. Y a ver, el compañero que es perito contador, ¿dónde está? ¿Se encuentra presente? Diga sí o no. Gracias, compañero. Muy bien, Marvin, estás relacionado tanto con las palabritas que voy a mencionar en este momento y una de ellas es el famoso patrimonio y la otra es el famoso capital. Son términos contables que la mayoría de nosotros cuando estudiamos el diversificado o el nivel medio, pues en alguna clase de contabilidad tuvimos que haber escuchado, tenemos la claridad al 100%, otros no tanto de la diferencia entre ambos conceptos. Pero, Marvin, atendiendo tu conocimiento contable, para vos, ¿qué es el capital? Capital, licenciado, lo que yo puedo entender es que es todo lo disponible, económicamente, tanto banco, efectivo, todo lo con lo que se cuenta. Muy bien, y cuando hablamos de patrimonio, ¿qué podrías? En el patrimonio incluimos todos los bienes, todo lo económico, y está inmerso el capital en el patrimonio. Muy bien. Gracias, Marvin. ¿Alguien más que es contador, compañeros, que nos quiera colaborar? ¿Qué diferencias se encuentran entre estos términos? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al patrimonio,
son todos los bienes con los que cuenta una sociedad y también las obligaciones. Y el capital, pues, es parte de los activos con que cuenta la sociedad. Es parte de los activos. ¿Sí? Gracias, compañera, gracias. Bueno, compañeros, sí, vamos a tener que saber diferenciar claramente estos dos términos. Los compañeros, dentro de las definiciones que dieron, están correctos. Sin embargo, para aclarar lo que son los términos correctos que debemos utilizar, en su momento vamos a ver despacio lo que es el tema del capital social, porque cuando veamos la teoría general de las sociedades anónimas, por ejemplo, que es la que mi persona les quiere enseñar a ustedes, vamos a ver clasificación de capital, capital autorizado, suscrito, pagado. Estas son formas del capital de sociedad. Sin embargo, la palabra capital social simplemente alude a la totalidad de valores o aportes económicos que los socios aportan a una sociedad, ¿sí? Entonces, son, como dijo Marvin al principio, son todo el capital, ¿verdad? ¿Cuánto lo que usted cuenta? Si usted saca su billetera en este momento, compañeros, ¿cuánto usted tiene en su cartera electrónica o digital? Ese es su capital, ¿verdad? Usted cuenta con X cantidad de quetzales en este momento para poder adquirir ciertos bienes o ciertos servicios. A diferencia del patrimonio social, pues como dijo también acertadamente Marvin y la compañera, que se constituye por todos los bienes, tanto cuando hablamos de bienes de sociedad, que su mente, compañeros, no solo se limite al tema de dinero en efectivo o lo que hay en el banco. Recuérdense que también hay aportes que no son dinero, pero que suman. Si a la sociedad le agregamos o se le cedió 5 casas, 20 automóviles, eso es parte de la sociedad y no necesariamente tiene que ser dinero. Dijimos la clase pasada que los bienes que se aportan a la sociedad tienen una peculiaridad que deben de ser Trasladados. sí, claro, pero deben de ser Justipreciados. justipreciados, correcto. Entonces, ¿por qué es necesario que usted justiprecie esos bienes? Para que a la hora que usted haga su patrimonio o establezca el activo con el pasivo, pues tenga claridad de cuánto hay en términos contables, ¿verdad, Marvin? En caja, bancos, en inmuebles, en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en deudores, en acreedores. En cada una de esas partidas contables, usted tiene que tener claridad de los rubros que establecen el patrimonio de su sociedad. Por esa razón, la ley, establece u ordena que los bienes que no sean dinero deben de ser justipreciados. Ahora sí, Marvin, la obligación cuando cedemos bienes a la sociedad, ¿cuál es? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y cuál es el plazo que la ley establece para que usted ordene esto? Lo vimos en la clase pasada. Trasladarlos, licenciado, en este caso aportarlos a la sociedad. Sí. Y lo que ya se había mencionado que los bienes tenían que pasar en poder de la sociedad. Esa es una obligación. Luego la siguiente pregunta que hice. ¿Podría repetirme, Lick? Perdón. En 3 meses. Sí, el plazo. El plazo. ¿En qué plazo se debe? Si la obligación es trasladarlo, ¿en qué plazo? Ya dijo la compañera, 3 meses. ¿Y cuál es la consecuencia si esto no ocurre? Hay una, se las voy a hacer, Harold, apuntala por favor, porque de verdad. Se cancela el registro de la sociedad. ¿Te manda? Se cancela el registro de la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia si no se cumple esto?
si no se trasladan los bienes aportados a la sociedad en el plazo de 3 meses. ¿Se cancela la inscripción de la sociedad? Exacto, compañero, dígalo con seguridad. Artículo 341 del Código de Comercio, el último párrafo. No tienen que tambalear, compañeros, esto ya se dijo en la... Lo apuntó, con seguridad responda, porque ahí lo tienen. Va, entonces dejamos ya a un lado el tema de los socios que tiene que ver con el elemento personal, ¿sí? Y recuérdense que cuando hablamos de socio va inmerso ya todas las características de la persona. Y cuando hablamos de persona regresamos a civil. Tienen una personalidad, capacidad, y también tiene domicilio, ¿sí? Entonces, si hay capacidad, entonces seríamos susceptibles de ser llamados socios. Y dijimos lo importante, ¿cuándo se le considera a un socio como parte de la sociedad? ¿Se recuerdan que esa era otra pregunta? Buenas tardes, cuando nace la sociedad como jurídica. Correcto. Cuando está legalmente registrada o inscrita, ¿verdad? Entonces ya deja de ser persona individual y ya ahora se le denomina socio, ¿verdad? Usted. Y ya vamos a ver en lo que es el derecho corporativo tan importante que es esta palabra. Pero bueno, ahora estamos viendo el elemento patrimonial. Establecíamos la diferencia entre capital, que por favor recuérdense que son todos los bienes en efectivo o que se aportan al momento de constituir una sociedad. A diferencia del patrimonio que está sujeta al activo, al pasivo, de todo lo que es bienes y obligaciones de la sociedad. Una de las cuestiones que se los adelanto, el tema de las sociedades es que a través de la sociedad uno protege sus bienes, compañeros, como persona, porque usted va a constituir una sociedad anónima, por ejemplo, y la sociedad anónima establece la ley que los socios en esta clase de sociedad anónima no son responsables con sus bienes por la obligación de de la sociedad. Hay otra clase de sociedad que la ley establece que sí el socio es responsable aún con sus bienes, ¿verdad? Entonces, ahí depende de usted. Y por eso le digo, es importante que usted lo sepa para que a la hora de que usted oriente a sus clientes también les diga, ¿verdad? No van a constituir una sociedad donde pongan en riesgo los bienes del cliente si usted sabe que hay mucha deuda. Mejor oriéntalo y constitúyalo a través de una sociedad. Por eso es tan importante el conocimiento, compañeros. Bueno, entonces el capital es esa suma de dinero con la cual vamos a constituir una empresa. Y la doctrina nos establece normas que aseguran la efectividad del capital. Normas o el checklist que tiene que pasar para determinar la validez del capital, que si va a ser efectivo o no el capital. Y vámonos a ver el artículo 27 del Código de Comercio, compañeros. ¿Qué establece ese artículo? Hay una palabra clave que ya la acabamos de decir hace unos momentos. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo? 27. Ah, ok, gracias. Artículo 27. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva. Subraye esa palabra, compañero. Sí. Se justipreciarán. Entonces póngale aportaciones no dinerarias igual a justipreciación. ¿Ya? Entonces, esta es una de las normas que nos establece la efectividad del capital. ¿Por qué? Porque si un socio, por ejemplo, aporta un vehículo Mercedes-Benz,
¿En cuánto puede estar valorado comercialmente ese carro? Pongámosle un valor X, 300,000 quetzales, por ponerle una cantidad. Pero ¿qué tal si este socio aporta un Tercel 98 a usted y lo está y quetzales? ¿Usted como socio lo va a recibir o va a dar como válido ese aporte de ese socio? A ver, Marvin y Otoniel en su orden, por favor. Soy el mismo en ambos. Ah, perdón. Y solo tengo una pregunta. En la sociedad yo tenía sabido que solo se pueden aportar bienes que sean de utilidad para la sociedad. Utilidad para la sociedad. En este caso, un aporte de un vehículo de lujo podría ser que no tenga nada que ver con la sociedad. No sé, pregunto, no sé si sería bueno agregarlo o aportarlo. Yo le diría depende a usted, porque yo no sé si usted va a constituir en derecho para la sociedad o simplemente una sociedad unánime. Ahí depende, ¿verdad? Es la clase de los socios. ¿A qué segmento de gente quiere ir usted, verdad? Va a depender de mucho, compañero, porque si ese vehículo le va a servir para poder ir a hacer negociaciones con extranjeros, aquí en Guatemala, por supuesto, para que lo vean, de que usted anda con buen caché, entonces pues, el vehículo le va a sumar a sus negociaciones, pues creo que es necesario. A diferencia que si usted lo considera que no, pues no va a comprar un carro de lujo si su objeto comercial va a ser la negociación con agricultores o ganaderos, ¿verdad? Usted, o sea, depende. Yo creería que depende de la actividad o el objeto comercial. Bueno, entonces ya vemos que la primera norma que asegura la efectividad del capital es que los bienes no dinerarios, el aporte de bienes no dinerarios se va a justipreciar, se va a valorar. Luego, veamos lo que establece, les voy a asignar unos artículos a algunos compañeros para ver si es que están aquí. Heidi, ¿podrías tú analizar el artículo 71 del Código de Comercio? Y el compañero Eric J. podría analizar el artículo 81 del Código de Comercio. Y luego vamos a ver a la compañera Nancy. Gracias por encender su cámara, Nancy. Analice el artículo 89 y veamos la interpretación de estos artículos. Empezamos con el primero, por favor. Sí, licenciado, el artículo 71, ¿verdad? Exacto. Okay, ¿Qué es lo que analiza? No lo lea, solo dígame qué usted extrae de ese análisis que ya leyó. Ok. Entiendo que al momento de constituirse una sociedad, pues no estoy muy clara si el monto tiene que ser o está establecido en la ley o es un monto que establecen entre sí, pero que debe ser aportado completo por todos los socios al momento de constituirse la sociedad. Excelente interpretación. Lo esencial es que debe pagarse, cuando dice íntegramente la ley, es que se debe pagar completo, ¿verdad? No puede ser a medias. Entonces, ojo con esto, porque va a depender, aquí si le preguntaran, ¿cómo debe darse el aporte en las sociedades? Entonces usted va a tener dos respuestas o una respuesta variante indicando que depende, licenciado, si es sociedad capitalista o es sociedad, si me entiende. Entonces va a depender si la clase de la sociedad que estamos constituyendo, si es por ejemplo una comandita, se necesita la totalidad del efectivo. Una sociedad anónima, ahí ya varía, porque la ley establece un porcentaje que los socios deben aportar como mínimo para la constitución de esto. Entonces depende. Sí, vamos a ver que acá en el derecho mercantil que el depende va a ser una respuesta muy utilizada en nuestras respuestas. Sí, a ver,
quien analizó el artículo 81, dígame, ¿qué interpretación? Excelente interpretación, compañera. Soy yo, ¿verdad, Lick? Claro, por favor. Bueno. Yo lo que entiendo es de que dice que ninguna escritura puede otorgarse si el capital no es íntegro efectivamente pagado, y que si se constituye la escritura, que el contrato es nulo y los socios son los responsables directamente de esa escritura que se emitió, y que son responsables por los daños que causaren a terceros. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa con ese artículo? ¿Se puede recibir capital parcial, sí o no? ¿Y por qué? Ahí sí no sabría decirle. Ahí tiene la respuesta, ya la leyó. Íntegra y efectivo pagado. A ver, subrayen esta frase. Mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido efectivamente pagado. No, compañero. No se puede recibir un aporte a medias. Va a depender, ¿verdad? También, como lo hablamos en la respuesta anterior. Si es una sociedad eminentemente capitalista o es de aporte libre o industrial. Entonces, ahí está la respuesta. No se pierda, compañero, porque ahí está. Y a ver, compañera Nancy, a usted le tocó el artículo 89. Buenas tardes, Lick. Yo lo que comprendo al artículo 89 es de que cada accionista, prácticamente por participar, debe pagar el 25% como mínimo de cada acción suscrita. Bueno, entonces le hago la pregunta. En las sociedades accionistas o capitalistas, ¿qué es lo que regula la ley en cuanto al aporte del capital? ¿Cómo me respondería usted? ¿Puede repetirme la pregunta? Perdón. ¿Cuál es la obligatoriedad o la obligación del socio en las sociedades capitalistas relacionado al aporte de capital? ¿Cómo debe aportar el capital en las sociedades capitalistas? Ya lo leyó, compañera. Es el 25% como mínimo por cada acción que está suscribiendo. ¿Es efectivo, Lick? A ver. El aporte es efectivo. No, tiene que ser obligadamente, perdón, compañera, tiene que ser obligadamente porque ahí dice indispensablemente, o sea, no puede formarse sin que no esté aportado eso, pues, según mi criterio. Bueno, interesante, ya estamos aquí en una discusión. A ver, Nancy, iba bien, pero no se me pierda, por favor, que usted tiene la respuesta allí. Por eso, o sea, era lo que le decía a un inicio. Si voy a participar dentro de una sociedad, como accionista, mínimo debo de dar esa aportación del 25% de cada acción suscrita, ¿no? Ahí está la clave. Entonces va a depender de cuántas acciones usted suscribió para que usted haga el total, y a ese total usted le saque un 25% a cada acción, ¿sí? Si suscribo 4, por cada una, 25%. El 25%, correcto. O sea que si hacemos un ejemplo y usted va a comprar 4 acciones, pongámosle el valor nominal de la acción, que es de 100 quetzales cada acción, usted obligadamente tiene que pagar ¿cuánto de cada una? 25. Correcto. Y va a ser un total de 100. Excelente. Con eso entonces usted tendría el capital pagado, que ya lo vamos a ver más adelante. Así que no se pierdan, compañeros. Va a depender la sociedad o el tipo de sociedad, si es capitalista o no,
para que la obligatoriedad de los socios en cuanto al aporte, ¿sí? Entonces, para cerrar esta otra norma, esta es la segunda norma. La primera es que se justiprecian los bienes no dinerarios. La segunda es que depende del tipo de sociedad, se paga la totalidad del capital o el porcentaje en las accionadas. ¿Y cuál es el porcentaje que la ley establece? El 25% del valor nominal de cada acción. No se me vayan a perder. Si en el examen les pregunto qué porcentaje y usted solo me pone el 25% del total, esa respuesta está mal. La respuesta es el 25% del valor nominal de cada acción que usted suscribe. ¿Sí? Bueno, la tercera norma para asegurar la efectividad del capital la encontramos en el artículo 30 del Código de Comercio. Y aquí hay otro depende, fíjense ustedes, es muy interesante este artículo. ¿Alguien que lo quiera leer? Con gusto yo, licenciado. Gracias, por favor. Artículo 30. Responsabilidad de los socios. En las sociedades, las obligaciones sociales se garantizan con todos los bienes de la sociedad y únicamente los socios responden con sus propios bienes en los casos previstos especialmente en este código. El nuevo socio de una sociedad responde, según la forma de esta, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su ingreso, aun cuando se modifiquen la razón social o la denominación de la sociedad. El pacto, en contrario, no producirá efecto en cuanto a terceros. Muy bien. Entonces aquí nos establece la responsabilidad de los socios, ¿verdad? Ustedes. Yo les voy a pedir que al artículo 30 ustedes lo relacionen con el artículo 59 del Código de Comercio, con el artículo 68 del Código de Comercio y con el artículo 195 del Código de Comercio. Porque este artículo 30 es muy general. Ahorita le damos la palabra, compañero. Este artículo 30 es muy general, establece que las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad. Sí, pero no nos dicen cuál, ¿verdad usted? Ahí no nos dice si en la limitada, en la comandita, en la responsabilidad limitada, en la de emprendimiento. Para mí este es un artículo que nos deja así al aire cuáles son, ¿verdad usted? Y si usted no ha estudiado el ámbito de las sociedades, pues creería que todas las sociedades van a responder con los bienes propios de la sociedad y no es así. Hay otras que responden los socios subsidiariamente con los bienes propios. Ya se acabaron los bienes de la sociedad, ahora van tras los bienes de los socios. Veamos así claramente el artículo 59. La sociedad colectiva es la que existe bajo una razón en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones. Entonces, ¿qué? ¿Conviene una sociedad colectiva? A mi criterio, ¿no? Porque entonces usted pone en riesgo los bienes también personales de los socios. Sí. Por esa razón yo le pido que al artículo 30 le ponga un llamado al artículo 59. Luego veamos el 68, nos establece, lo tenía por acá, la sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditarios que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Entonces, la colectiva y la en comandita simple, en ambas, también responden los socios de forma personal por los bienes, por las obligaciones de la sociedad. Y vámonos al 195, que establece esta sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella por la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito. Aquí hay una variante, miren ustedes. Cuando estudiamos la sociedad en comandita va a ser bonito porque aquí hay variación de socios, hay comanditarios y comanditados. Y hay que ver cuál es la diferencia, quiénes responden ilimitadamente con sus bienes y quiénes tienen responsabilidad limitada
y el artículo 195 nos da la clave. Por lógicas razones se entiende que la sociedad anónima, ahí sí cabe lo que establece el artículo 30, y en la de responsabilidad limitada también. Los socios solo, el patrimonio se va a ver en riesgo solo con lo que establecen de la sociedad, no de los socios, ¿sí? Entonces, no sé si vamos bien. ¿Podría dar otro ejemplo, Lick, o podría repetir nuevamente esa explicación? Muy bien, con mucho gusto. El artículo 30, compañeros, nos da o nos establece la responsabilidad limitada de los socios, solo que no nos dice en qué clase de sociedades. Entonces, ese artículo 30 cabe perfectamente para la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. La excepción es la sociedad en el artículo 59 que vemos la de en comandita, porque ahí sí los socios responden aún con sus bienes por las obligaciones de la sociedad. Luego nos vamos al artículo 68 y establecíamos la sociedad en comandita. ¿Cuál era la 68? Se me perdió aquí. De eso, en comandita simple. Acá también los socios responden ilimitadamente con los bienes personales. Y el artículo 195 que nos establece la de en comandita por acciones. Aquí hay una subclasificación. Los socios comanditados responden en forma ilimitada con los bienes propios y los comanditarios, ellos tienen responsabilidad limitada en cuanto al aporte nada más. Entonces, vamos viendo tres normas que garantizan la efectividad del capital. La primera es justipreciar bienes que no sean de dinero. Segundo, el pago total o parcial del capital según la clase de sociedad. El tercero es la responsabilidad subsidiaria o no de los socios. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciado. Por favor, no se me vayan a perder. No se me vayan a perder. Igual les vamos a compartir las diapositivas, pero es necesario que ustedes lo interpreten en su mente porque esta es teoría general de las sociedades. La cuarta norma, entonces, establece el artículo 88 que debe de constituirse a través de escritura pública, ¿sí? Entonces nos vamos a la solemnidad que establece allá el Código Civil cuando establecíamos que la sociedad es un contrato cuando dos o más personas se unen con el objeto de poner en común el capital, dividirse ganancias, ¿sí? Y debe de constituirse, como bien les decía, en escritura pública. Quiero ver algo ahí, compañeros. Esta es otra norma específica de que aseguran la efectividad de nuestro capital. El artículo 88 lo establece también, compañeros, que se debe de establecer en escritura pública. Yo aquí creo que hice una anotación. Bueno. ¿Algún compañero que me ayude con el fundamento legal en el Código Civil para la solemnidad de la escritura pública de este contrato de sociedad? 1700 y algo. Alguien que me ayude a buscarlo mientras seguimos acá. Luego tenemos la quinta norma que asegura la efectividad de la capital y es la prohibición de poder repartir utilidades no causadas. Sergio, 1729. Muchas gracias. Entonces, al 1729 del Código de Comercio y 1729 del Código Civil, relacionan el artículo, la última frase establecida en el artículo 88 del Código de Comercio,
que debe expresarse en la escritura constitutiva. Y al igual al Código de Comercio, relacionarlo con el 1729 del Código Civil. ¿Sí? Ahí encuentran ustedes la solemnidad. Mire, el que entiende civil le va a ser muy fácil cuando lo examinen en su privado del derecho mercantil. De verdad que sí. Y la última, establecíamos que no se pueden repartir utilidades no causadas. Entonces, ¿cómo va a ser que usted va a repartir como socio al final solo porque los socios no se pongan enojados? Que usted va a repartir utilidades si no fueron creadas o no se devengaron utilidades. En el caso peor, hubo pérdida y usted está repartiendo utilidades. Eso es prohibido, totalmente prohibido. Eso está regulado en el artículo 35 del Código de Comercio. Y por último, compañeros, la norma última que asegura la efectividad del capital es la reserva del mismo, reserva del capital, que puede ser legal o voluntaria. Esto lo vemos en el artículo 36. El artículo 36 nos establece un porcentaje mínimo en cuanto al tema de las reservas, ¿sí? Que es del 5%. Ahora yo les pregunto, este 5%, lean el artículo 36, compañeros, y ustedes me responden. ¿Será sobre el capital o sobre el patrimonio de la sociedad? Yo considero que es sobre el capital, licenciado. Correcto, muy correcto. Es sobre el capital. Entonces, si usted constituyó un capital de 1,000,000 de quetzales, a eso usted tiene que sacarle un 5%, y las ganancias que le vayan generando, pues usted va a ir apartando el 5% del excedente de ese millón que usted constituyó en la sociedad. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Entonces, miren, pues aquí vimos normas que aseguran la efectividad del capital. ¿Cómo va a ser efectivo el aporte de capital? Y ya vimos todas estas variantes. No se me vayan a confundir con lo otro que viene ahorita, porque estas son normas que aseguran la integridad del capital. Algo que sella el capital, que establece que son normas imperativas para el capital. Y la primera de ellas es que toda modificación debe de constarse en escritura pública. Toda la modificación. Si no hay escritura pública de modificación, entonces no hay ley. Todo debe estar establecido en la misma. La segunda norma que asegura la integridad del capital es que el aumento o reducción del capital debe ser resuelto y aprobado por el órgano de la sociedad. Y no lo hemos visto, pero ¿quién es el órgano supremo en la sociedad? ¿Quién es el órgano supremo en la sociedad? ¿La junta directiva? No, compañero. ¿El administrador único, licenciado? No, compañero. El consejo No, los socios. Los accionistas. Los accionistas o el representante legal. Sí, ya lo vamos a ver. Gracias. Sí, como les digo, aquí es válido que se porte porque para eso estamos estudiando, ¿verdad? Así que no se sientan mal, compañeros, los que no dieron la respuesta correcta. Lo vamos a ver cuando veamos la teoría general de la sociedad. Hay órganos en los cuales se divide una sociedad, pero el principal de cada una de ellas es la asamblea totalitaria. ¿Sí? Ellos son el órgano soberano, no es el consejo de administración, no es el auditor, no es el abogado, es la asamblea, los socios unidos todos juntos. Ellos son los que tienen el poder para modificar, ampliar, reducir, anular, cancelar, ceder, lo que quieran hacer con la sociedad.
Entonces, esta es otra norma, que todo aumento o reducción del capital debe ser aprobado por el órgano. ¿Y quién es el órgano superior? La Asamblea Totalitaria de los Socios. Y en la última norma establece que no se pueden otorgar escrituras públicas de aumento de capital social si no consta que ya se pagó el mismo. Esto en el artículo 205 del Código de Comercio. Entonces, en la sociedad colectiva, en la sociedad en comandita, usted no puede decir de que ya aumentó el capital porque si no lo ha constituido en la escritura. Y recuérdense que no solo es de constituir en la escritura, es de que sí, claro que sí, se las voy a compartir, compañero, con mucho gusto. Yo creo que, licenciado Harold, ¿estás compartiendo las diapositivas? Sí, licenciado, ya todas están compartidas, solo falta la clase hoy. Si quieres andarlas compartiendo de una vez para que los compañeros y compañeras puedan estar en sintonía, por favor. Es la Asamblea Totalitaria de Socios, compañera, oye. Sí. Entonces, ojo, compañeros. Primero, toda modificación en escritura pública. Segundo, el aumento o reducción del capital debe ser aprobado por la totalidad de los socios en Asamblea General. Y lo tercero es que en las sociedades colectivas, en comandita, por ejemplo, que son, ahí se tiene que dar el aporte según el artículo que ya leyó uno de los compañeros, que establecía que se debe dar el aporte íntegro del capital, ¿verdad? Entonces usted no puede decir en la escritura que ya recibió el dinero y en realidad usted no ha recibido nada, porque entonces usted se está metiendo autogol, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando constituimos una sociedad, compañeros, requisito indispensable es que usted le presente fehacientemente al registro mercantil que usted ya pagó el capital. O sea, usted no puede, eso significa que tiene que demostrar con una boleta de depósito bancario que usted ya pagó el capital. Son casacas que solo usted lo diga en la escritura. ¿Sabe qué va a pasar si no agrega la boleta? Se lo van a rechazar. Así que préndalo para la vida. Depende de la clase de sociedad que usted está estableciendo, o tiene que tener pagado el capital totalmente, si es una colectiva o en comandita, o si es un accionista, el 25% del total de las acciones nominativas que usted ya hizo, tiene. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Compañeros, por favor, respóndanme, no me digan que estamos. Dile que empezamos. Dile, todo bien. Bueno. Licenciado, solo una consulta. Dígame. Hace como 2 minutos estaba leyendo como 3 artículos, pero no presentó. No sé si cuando usted estaba hablando de esos artículos había presentado una diapositiva, pero no eran de los que están acá en efectividad del capital. Se quedó en las normas que aseguran la efectividad del capital. No, es que yo les dije que relacionaran, se recuerdan en el 30, que sí, usted 56. relaciona el artículo 59, el 68 y el 195 del Código de Comercio. A ese 30, que usted le agregue ver estos otros artículos, para que no se pierda. Licenciado, disculpe, ¿los podría repetir, por favor? Con gusto. Es el artículo 59, el 68 y el 195. Muchas gracias. Con gusto. Pero inicia con el 30, licenciado. Exacto. Sí, por eso es que no me pierdan el hilo de la clase, porque el 30 regula un aspecto, pero yo les dije que hay excepciones. Por eso fuimos a ver estos otros artículos que nos hablan específicamente de sociedades específicas que no son lo que regula el artículo 30. Tiene que ver, pero hay excepciones en esos otros artículos. ¿Ya? Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque ya tenemos poco tiempo. Las reservas.
Ahí van a ver en la diapositiva que las reservas, el concepto de ellas es que constituyen el porcentaje de las utilidades o ganancias obtenidas en un ejercicio social. Marvin, otra vez, por favor, aportarnos qué es el ejercicio social y de qué día a qué día comprende del año, por favor. Del 1 de enero al 31 de diciembre, periodo fiscal. Ok, ojo compañeros, no se vayan a equivocar porque puede venir una pregunta capciosa que al final es lo mismo. Así que atención, el Código Tributario o la Ley Tributaria establece periodo fiscal, ¿sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre del siguiente año. En las sociedades le cambia una palabrita y no se llama periodo fiscal, se llama periodo social. Y es lo mismo. Pero si yo les pregunto, indique del periodo por maldad, indíqueme cuál es el periodo que comprende ¿cómo se llama? El ejercicio fiscal, y usted me pone la respuesta, aunque esté afirmativa su respuesta, se la voy a poner mal, porque no es ejercicio fiscal, es ejercicio social. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, ¿para qué es esta reserva? Simplemente el hecho que la ley establezca que se debe de mantener una reserva es para que usted tenga un soporte a favor de la sociedad por cualquier eventualidad que hay que pasar. Los que tienen empresas acá, compañeros y compañeras, ustedes sabrán que cuando ya tenemos obligación de pagarle a un empleado, no solo hablamos del tema de salario, hay que prever a futuro una indemnización, hay que prever el pago de prestaciones, hay que prever un infortunio que pudiera pasar. Entonces, estos imprevistos, el derecho laboral los establece a favor del trabajador. Y en el tema económico, usted como empresario o socio de una firma, usted tiene que ir preveyendo esos aspectos y ¿sabe cómo se le llaman? Reservas, ¿verdad? Usted va a acrecentar. Ahora ya no va a tener 1,000,000 de quetzales de capital, ahora va a tener 1,500,000 quetzales, 1,000,000, lo que usted le quiera poner, que es el 5% de las ganancias que usted va teniendo en el ejercicio social de todas las ganancias que usted ha obtenido. Bueno, tengo unas preguntas ahí, si ustedes pueden ver las diapositivas. ¿Cuándo se puede distribuir el monto total de la reserva de capital de una sociedad? La respuesta es sencilla, compañeros. Vean bien la pregunta. ¿Cuándo se puede distribuir el monto total de la reserva del capital? La respuesta es cuando la sociedad se extinga. Entonces usted va a poder agarrar la reserva y la va a repartir entre los socios que hayan quedado. Otra pregunta. ¿Se puede capitalizar la reserva legal de una sociedad y hasta qué porcentaje establece la ley? Sí se puede capitalizar. Y ya al capitalizar, entonces que usted sí ya pueda repartir, ¿verdad? Pero hay un porcentaje establecido en la ley. Y establece... ¿Manda? Licenciado, viera que no están compartiendo lo que usted está indicando de las preguntas. Es la siguiente diapositiva. El licenciado Harold, por favor, acompáñame ahí. Es esa. Sí. Entonces sí se pueden repartir entre los socios. Sí, como establece el artículo 37, usted ya accedió más del 15%. Usted ya tiene pasado el 15% de la reserva legal. La ley sí le permite que usted pueda repartir ganancia sobre la reserva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya va a darles un alivio a sus socios, a sus compañeros, decirles, miren, hoy tenemos una excelente ganancia, jóvenes, así que repartámonos 150,000 cada uno, hasta que quede rico de las ganancias. Entonces sí se puede, ojo, el porcentaje mínimo es cuando usted exceda del 15% del total de reserva que la ley establece, un 5%. Cuando llegue a 15 ya lo puede hacer. ¿Estamos claros? Bueno, y la última pregunta, ¿cuál es la consecuencia legal si el administrador de la sociedad distribuye las reservas entre algunos de los socios? Cuando ahí me faltó, cuando no haya cumplido el porcentaje de ley. Nuestro mismo artículo establece en su último párrafo
bueno, también en todo el artículo 37, que los socios van a responder de forma subsidiaria por haberse repartido un capital que no les corresponde o ganancias que no les corresponden. Bueno, vamos a ver así rápidamente las pérdidas de capital y sus efectos. Los efectos de la pérdida de capital son dos. Se va a necesitar el reintegro o la reducción del capital o la disolución de la sociedad, compañeros. Estas son las consecuencias de las pérdidas de capital. Entonces, ¿cuándo se ordena la disolución de una sociedad? ¿Cuándo? Cuando están en quiebra. Pero hay un porcentaje que la ley establece cuando se puede determinar la quiebra. Vamos al artículo 237, numeral 4, compañeros, por favor. Establece la pérdida del mal del 60% del capital pagado. Vamos rápido, pero por favor, aplíquenlo. ¿Cuándo puede dar la disolución o es una causal de la disolución de la sociedad? Cuando se haya perdido más del 60% del capital. Entonces, no se me vayan a hacer bolas con los porcentajes, compañeros. Formas de capital, de aporte de capital en una sociedad por acción, 25% de las acciones nominales suscritas. ¿Sí? Porcentaje de reserva legal, el 5%. ¿Cuándo se puede capitalizar la reserva? Cuando exceda del 15%. ¿Cuándo se puede solicitar la disolución de una sociedad? Cuando se haya perdido el 60%. No se me vayan a perder con estos porcentajes, por favor. Licenciado, ¿lo puede repetir? Perdone. El fundamento de la disolución de la sociedad. Artículo 237, numeral 4 del Código de Comercio. Gracias. Solo es un refresh, porque ya lo hemos hablado, compañera, pero gracias, lo voy a repetir con mucho gusto. Cuando se les pregunte cuál es el porcentaje mínimo de aporte de capital en una sociedad por acciones, usted tiene que responder, licenciado, es el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Llevamos un 25%. Otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de reserva legal que la ley establece? Un 5% del total del capital de la sociedad. ¿Cuándo se puede capitalizar o repartir el tema de utilidades? Cuando haya un excedente de más del 15% del capital. Ahí ya vamos a poder repartir ganancias así un poquito mayoritarias cuando exceda el 15%. Y otro porcentaje que tiene que ver con una causal de disolución de las sociedades cuando se haya perdido el 60% del capital. Son porcentajes, no los vayan a olvidar, compañeros. Gracias, Lic. Licenciado, disculpe, no sé si no apunté. El reintegro o reducción del mismo, ¿será que me puede repetir eso? Ya no se lo escucha, Lic. Por ardilla se escucha. No, Lic, se le está yendo la señal. No, Lic, no se escucha. Ahorita regresa el Lic, se le fue la señal. Gracias, Lic Harold. Ahora sí, compañeros, perdonen, es que... Ay. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Tengo 5 minutos para terminar la clase y no quiero irme sin darles el aporte extra para los que se han quedado en la clase hasta el final. Bueno, la pérdida de capital tiene que ver con el reintegro de esa pérdida. O sea, si usted no quiere que la sociedad se pierda, porque ya no se perdió el 60, sino el 70, y la ley le ordena a usted a diluirla. Entonces usted, para salvar la sociedad, ¿qué tiene que hacer? Volver a poner ese dinerito, ¿verdad? Usted decir, no, yo lo voy a reintegrar. O
simplemente hace una escritura de reducción de constitución de sociedad, le baja el valor a las acciones y entonces usted ya balanza o pone en orden el capital y no pone en riesgo a la sociedad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, gracias, compañeros, respóndanme. Sí, Lic. Bueno, Una pregunta, Lic, veamos el aumento. licenciado, una pregunta, perdone. Dígame. En esta parte que usted indicaba, digamos, si estamos en un margen de ganancia ya establecido, que tenemos una pérdida de casi un 65%, así lo he entendido, para poder salvarla, debemos nosotros como que recapitalizar, como reinvertir el capital que nos queda restante, digamos, y esa constituir una escritura pública para poder balancear esa y así no perder la sociedad. No, compañero, ahí no tiene que hacer reescritura. Usted simplemente con los demás socios dicen, compañeros, tenemos pérdida del 65%. La ley nos obliga a que cancelemos la sociedad. ¿Quieren eso? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pongamos el dinero y hagamos como que no se perdió el 65%. Así de simple. Correcto, pero muy bien. Vamos a modificar la sociedad. La escritura usted la va a modificar si entonces los compañeros no tienen dinero y van, ¿saben qué? Mejor bajémosle al capital. Tenían 1 millón, ahora bajémosle a 500,000. Y así usted ya cuando hace su conversión de los porcentajes, ya no tiene la pérdida del 65, sino que de un 10, 12%, por ejemplo. Ok, ahí quedamos. Bueno, gracias, Luis. Bueno, el aumento y reducción del capital, compañeros, tiene que ser, como ya lo hemos visto, aprobado por el órgano superior de la sociedad. En segundo lugar, se debe de otorgar en escritura pública y en tercer lugar, se debe de publicar en el registro mercantil y ahí les establezco los artículos en la presentación. ¿Sí? Entonces, para los que se quedaron hasta ahorita, apunten, compañeros. Este es un preámbulo cuando veamos la comparación entre la sociedad y la empresa. Por favor, escríbanlo, luego háganlo un mural, escríbanlo una cartulina, como ustedes quieran, pero esto va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad y la empresa? Bueno, si quieren empecemos con la sociedad y vayan anotando todo esto porque ya solo nos quedan 7 minutos y quiero dárselos. La empresa, compañeros, se identifica no con un nombre, sino con una razón social o denominación social. Esto lo vemos en el artículo 26 del Código de Comercio. No voy a repetir esto, compañero, en la otra clase. Los que están aquí es porque lograron aprovechar esto. Segundo, la sociedad anónima es una persona jurídica, por lo tanto tiene personalidad jurídica. Artículo 14 del Código de Comercio. Número 3, a la sociedad no se le puede embargar. Número 4, a la sociedad sí se le puede demandar a través de su representante legal. Número 5, la sociedad tiene socios, no tiene propietarios. Número 6, la sociedad actúa a través de un representante legal, no del propietario. Esto lo vemos en el artículo 44 del Código de Comercio. Y la última característica de la sociedad o diferencia es que se constituye por medio de escritura pública. Y aquí relacionen el artículo 337 del Código de Comercio con el artículo 16 del Código de Comercio y los que ya vimos en el Código Civil, el 1729. ¿Estamos? Podría repetirlo, disculpe, licenciado. Sí, licenciado. Y después dijo... Perdón. ¿Dónde se quedaron? Sí, podría repetirlo, disculpe, porque al principio empezó a la empresa y quedamos... Repito así rapidito. La sociedad anónima se identifica por una razón o denominación social. Artículo 26 del Código de Comercio. Es una persona jurídica porque tiene personalidad jurídica. Artículo 14 del Código de Comercio. La sociedad no se puede demandar. Esta es la otra característica. La siguiente característica es que sí, la anterior es que no se le puede embargar a la sociedad, pero sí se le puede demandar. La siguiente es que tiene socios, no propietarios.
La siguiente es que actúa a través de un representante legal. Artículo 44 del Código de Comercio. Y la última diferencia es que se constituye a través de escritura pública según el artículo 337 relacionado con el artículo 16, ambos del Código de Comercio, y le hacen un llamado a su ley con el artículo 1729 del Código Civil. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa con la empresa? Y aunque este artículo que les voy a mencionar ahorita no llega hasta, porque solo vamos a ver el libro primero y segundo, pero esto se lo voy a preguntar. Así que, fijo, apréndanse. ¿Qué pasa con la empresa? Es refutada como bien mueble. Esto lo regula el artículo 655 del Código de Comercio. Ahí van a ver el concepto ustedes de qué es empresa. Seguro se lo voy a preguntar. Además, la empresa se identifica como un nombre comercial. No Perdón, como licenciado, ¿podría repetirme el artículo? Gracias. Muy bien. 655 de la empresa, ¿verdad? Ustedes. Es que ya voy corriendo porque ya estoy contra el tiempo, ustedes. Artículo 655 del Código de Comercio, la empresa es un bien mueble. Y en la otra clase ustedes me dicen por qué es un bien mueble. Se identifica como un nombre comercial, no como una razón social. ¿Sí? A la empresa sí se le puede embargar. A la empresa, imagínense que la diferencia. Y a diferencia de la sociedad, no se le puede demandar. Usted no puede demandar a una empresa individual, solo la puede embargar. No tiene socios, lo que tiene es propietario o propietarios, si usted constituye una copropiedad. Y la última diferencia es que no se registra a través de escritura pública, sino a través de un simple formulario que establece el registro mercantil. Y esto de la regulación del formulario lo vemos en el artículo 335 y 336 del Código de Comercio. ¿Sí? Compañeros, yo estoy emocionado porque la otra clase ya empezamos a ver los órganos de la sociedad. Quiero de verdad que ustedes hagan su cuadro comparativo de las diferencias taxativas entre la sociedad y la empresa. A ver, Jennifer, así rapidito, por favor. Solo los últimos artículos donde se registra en el formulario del registro mercantil, licenciado, por favor. Gracias, con gusto. Artículo 335 y 336 del Código de Comercio. Compañeros, Dios me los bendiga. Llegamos así al límite de esta clase. Espero verlos la otra semana con todo el ánimo del mundo. Por favor, lean su código, no se duerman, porque el que no lee no avanza. Así que los veo la próxima semana. Si Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. A la orden, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lee Harold.